Muy bien, vamos a iniciar con la socialización del enfoque cognitivo-conductual de Ardon Beck. Presentándome, soy José Luis Muñoz Romano. Un saludo cordial a la docente Teresa Valdivieso Álvarez y al auxiliar Iván Rocha. Iniciando, vamos a ver lo que sería la definición del enfoque teórico. El enfoque cognitivo-conductual tiene fundamentos principales y procedimientos válidos empíricamente. Así pues, abarcaría de forma más amplia la explicación teórica del comportamiento, pasando a consistir el comportamiento humano por factores y modelos, en el cual se caracterizaría por las respuestas o de presentaciones físicas, emocionales, cognitivas, conductuales, que están desadaptadas. La técnica de la TCC es un programa eficaz que diferencia los problemas, trastornos, donde aplican tiene una aplicación límite que el terapeuta la plantea y la propone para ver si el paciente acepta. De tal modo, el enfoque cognitivo-conductual tendrá bastantes aplicaciones en el tratamiento, siendo más amplio al ser que considera lo cognitivo y lo conductual en el tratamiento. De tal forma, comprendería un tipo de terapia convencional que pueda utilizarse en niños, adolescentes, adultos, y sus objetivos serían llegar a que la persona analice sus pensamientos, sentimientos y conductas, enseñándoles que reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos más realistas y positivos. De la misma manera, a cognitivos conductuales se enfocará en el presente, en el futuro, dándole motivación al paciente que tiene más aspiraciones, que no se que desolar en sí mismo o estancar, que tiene mucho más que vivir y mucho más que progresar. Continuando, veremos lo que son los antecedentes del enfoque teórico. Las bases filosóficas de la terapia cognitiva pueden verse representadas en las corrientes filosóficas, las cuales se relacionan con conceptos de la TCC, realizados en fenómenos mentales, dando a entender la frase de somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestro pensamiento creamos el mundo, de Siddhartha Gautama. Y la segunda frase sería el hombre no es movido por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas, de Epicteto. Con esos dos conceptos del primero de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, y de Epicteto, filósofos griegos pertenecientes de la escuela estoica, el último, si bien la teoría de la terapia cognitiva conductual surge al principios del año 60 con Aaron Beck y Albert Ellis de la terapia cognitiva, las bases filosóficas que lo proceden desde la antigüedad, como la escuela griega o antes de la Biblia. Continuando, veremos lo que son el origen. Es una corriente psicológica orientada para modificar los pensamientos, conexiones y el comportamiento, conductas. De tal manera que el origen del enfoque cognitivo-conductual tiene como fundamentos teóricos conductuales que sirven como base para el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, donde se destaca la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico, el conexionismo de Turner, el conductismo de Watson, Hull, Huntiner y Mower y Tolman, y la contribución de Skinner y su análisis experimental en la conducta. De tal forma, la corriente psicológica tuvo sus bases o condiciones de otras corrientes psicológicas, como los estudios de James y posteriormente de Turner. Pero ante todas las corrientes, el origen de la psicología sale con Wundt, dándolo a entender como la psicología científica, planteando la primera escuela científica de psicología. Los elementos más relevantes que han catalizado el surgimiento y la expansión de la terapia cognitiva conductual fue la filosofía griega, el conductismo medieval, los estudios del aprendizaje experimental y social sobre la memoria, atención, percepción, los cuales mostraron que estos procesos psicológicos mediante la conducta humana, por tanto, es necesario investigarlos y aplicarlos tanto para el cambio de conducta. Continuando, veremos lo que es la demanda social del enfoque cognitivo-conductual, donde la terapia cognitivo-conductual nace de dos corrientes de pensamiento derivadas de la psicología, el enfoque cognitivo y el enfoque conductual. La mezcla de cognitivo-conductual surge a la falta de consistencia del papel de evidencia privada, sentimientos y pensamientos de análisis experimental de comportamiento. Según Beck, por su parte, centrado en la terapia, argumentando que esta combinación se debe quedar da limitaciones a los modelos conductuales, que no tienen en cuenta los aspectos cognitivos y emocionales de la persona, como la similitud de las prácticas terapéuticas, ambas posiciones de diferentes en comparación en el enfoque psicodinámico, dando a entender que la terapia cognitiva conductual es la mezcla de resultados de las creencias de algunos terapeutas
torno a su trato de análisis experimental de la conducta daba a la evidencia privada y también la semejanza de la terapia que guardaban cuando se les comparaban con la terapia psicodinámica. La aproximación cognitiva se deriva de la matemática y de la computación, mientras que la teoría conductual se basa en la práctica de reflejo y más importante que efecto es estimulante o reforzante. Muy bien. Continuaremos con lo que sería la biografía de Aaron Beck, del autor de la terapia cognitiva conductual, que Aaron Beck fue un reconocido psiquiatra, un destacado psicólogo, catedrático de psiquiatría, no, perdón, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, mundialmente conocido como padre de la terapia cognitiva conductual y como uno de los principales investigadores en la psicopatología en todo el mundo. Nació el 18 de julio de 1921. eh, Se graduó de la Universidad de Rose en 1942 y en la Escuela de Medicina en Yale. Se formó en estudios de psicoanálisis y investigación más temprana buscó validar su constructo psicoanalítico. Sus estudios iniciales con paciencia diagnóstico de depresión lo llevaron a desarrollar una nueva teoría de la depresión. Descubrieron los pensamientos sobre las situaciones, dictaban en sus reacciones más situaciones en sí, unos constructos que lo denominan como modelo cognitivo y poco a poco fue surgiendo su carrera. Muy bien, vamos a continuar con lo que sería la definición y procedimiento de las fases de intervención del enfoque cognitivo-conductual, donde lo plantearemos en un plan de intervención de tres fases, que sería la primera, la evaluación, la segunda el tratamiento y la siguiente el seguimiento. Por tanto, en la primera fase, la evaluación psicológica se da la identificación del problema según la charla activa con el paciente por su punto de vista, en busca que el paciente y el terapeuta tengan una buena relación y poder plantear objetivos y tratamiento. De tal forma, el objetivo prioritario en una investigación debe ser recuperar un estado de salud integral que le permita reducir o eliminar riesgos asociados. En este caso, para plantear bien lo que sería la intervención, vamos a dar un ejemplo del caso de TEP, de estrés postraumático. Muy bien, iniciaremos. Como se dijo, la evaluación sería primordial para el seguimiento del procedimiento y su finalidad de la terapia objetivo con mayor cantidad de información sobre el paciente para estar de manera a conocer claramente el problema del sujeto y lograr establecer la intervención más apropiada para empezar, para tener motivos de consulta o darle la motivación necesaria en su caso. Muy bien, el primer paso de la evaluación sería valorar la existencia de lo que sería el caso de TEP, un diagnóstico inicial que se realizará un tipo de entrevista que suele consistir en el primer contacto con el paciente, por lo tanto permite colectar datos generales de lo que está pasando. El segundo paso sería valorar el modelo de intervención, si es necesario un hospitalamiento, ayuda, necesita farmacología, tratamiento psicológico, psiquiátrico o un equipo multidisciplinario. Consiste en la estructura de caso de manera mucho más comprensiva de la problemática del sujeto, para lo cual el terapeuta necesita conocer el diagnóstico del paciente, cuáles son sus dificultades actuales y cómo lo está dificultando en su diario vivir. El tercer paso sería valorar las alteraciones comórbidas, los cuales consiste en que se utilizan en la terapia cognitiva, tienen objetivos de conocer información de los círculos de intervención o vicios del pensamiento afectivo o conductual, que puedan ser excesos de alguna bebida, alguna sustancia, algún pensamiento que se le vaya perturbando habitualmente, que pueda modificar sus habilidades sociales o autonomía personal. En el cuarto paso sería el análisis funcional. En este caso de TEP, cuando un caso está concretamente formulado, la terapia está en capacidad de establecer pautas directivas de las sesiones, ya que este permite tener una guía de las cuales son las relación, lo más relevante y por lo cual qué estrategia se va a utilizar o qué técnicas se vayan a plantear. Y por último, de la fase de evaluación, tenemos que establecer los objetivos y metas de intervención. Cuando el terapeuta ya ha obtenido la suficiente información del paciente, creará un buen report, que es de gran importancia crear una relación de confianza y un ambiente agradable para proceder en la terapia. Desde la primera sesión a lo largo de toda la terapia, el terapeuta deberá transmitir a su paciente mensajes que manifiesten que se preocupa por él, que le tiene esperanzas, que puede seguir adelante y le va a ir motivando para que continúe a la siguiente fase, que es el tratamiento. Continuando, vamos a ver lo que es del plan de intervención en el tratamiento.
El tratamiento son las técnicas, son instrumentos que se utilizan en la terapia con fin de ayudar al paciente a desarrollar sus pensamientos y conductas alternativas más adecuadas que han estado utilizando, es decir, lograr modificar las distorsiones cognitivas y los supuestos personales, reduciendo o eliminando la sintomatología. Es importante que el terapeuta use su creatividad a la hora de aplicar las técnicas, es decir, no todos los casos van a ser iguales, pero la finalidad de la técnica es clara. Entonces, se va a usar la misma técnica, pero se puede modificar algún aspecto de la técnica dependiendo del caso. Muy bien, iniciando la etapa de tratamiento sería promover la motivación para el cambio. El interrogante socrático conduce al paciente a un modelo pensativo de decir necesito ayuda, propicia reflexión, pensar sus conclusiones, sus errores, aprender a solucionarlos por sí mismo. Además, este tipo de técnica tiene un carácter de propiciar un ambiente libre y sin juicios. Continuando, sería implicar el contexto psicosocial, valorar si conviene implicar la familia o pareja allegados para así llegar a establecer un plan de intervención. Quizá la familia llega a modificar un poco en su tratamiento o realmente sea perjudicial para el tratamiento, que sea parte de lo que sea el caso de T o que le vengan de acuerdo de eso. Entonces puede ser la familia una causa fundamental. Tercer paso, se aplica un paquete multicomponencial de intervención cognitiva conductual y para modificar los pensamientos, emociones y comportamientos que apunten a mantener el caso de TEP y su sintomatología. Aplicar estas técnicas será muy crucial para el tratamiento porque va a ser las herramientas que el paciente tenga para utilizar cuando tenga esas afrontaciones de sintomatología. Por último paso de lo que sea el tratamiento, la intervención sobre las posibles alteraciones psicológicas concomitantes. Son las aplicaciones de técnicas varias que se vieron en el anterior paso para posibles trastornos detectados. Que quiere decir que durante el caso de TEP no siempre va a ser lo que le afecte el TEP, sino pueden aparecer otros trastornos surgientes del TEP, como sería la depresión, problemas del sueño, ansiedad o estrés agudo. Continuando, vamos a ver lo que sería la fase de terminación y seguimiento. La terapia cognitiva es un proceso que tiene tiempo, cognitiva conducta tiene un proceso límite de duración, por lo cual se llega a un término de la misma con gran importancia en el terapeuta, que sepa concluir de manera adecuada y no automática para el paciente. Los procesos que el paciente haya logrado producir, decaer, si es en el último paso se realizará concretamente. Esta fase sería un seguimiento del terapeuta al paciente para ver que no decaiga o ya darle las pautas que ya va a finalizar. Iniciando de esta fase sería finalizar el tratamiento. Es necesario para el terapeuta aclarar al finalizar dentro de un periodo determinado y el objetivo es que el sujeto se convierta en su propio terapeuta, es decir, que se vuelva independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. Esto se logrará haciendo que el paciente sea más activo dentro de su terapia y que paulatinamente vaya aprendiendo y identificando sus problemas y buscando una solución él mismo. Por último, mantenimiento de los logros y objetivos. El terapeuta puede utilizar algunas estrategias para mostrarle al paciente que aunque es posible que decaiga o no sea el final, que no llega al final que él esperaba, por lo contrario, cometer errores es una oportunidad para aprender. Señalarle eso es un importante trabajo que las distorsiones cognitivas y las creencias básicas que surgen de la decaída y utilizar las técnicas que se han ido practicando durante la fase de tratamiento, las aplique y sepa cómo superar esas afrontaciones de la vida. Muy bien, vamos a ver lo que sería, antes de iniciar con lo que sería el procedimiento de las sesiones, vamos a dar una aclaración que por medio de las fases de objetivo y principalmente las intervenciones de la terapia cognitiva conductual, tienen muchos más objetivos de intervención y tratamiento de pacientes. Por otra parte, consiste en las sesiones de la terapia del TEP, no siempre se dan un número específico de sesiones, sino dependerá en muchos casos de la gravedad del asunto, del qué tipo de trastorno es y qué tan agravado esté. Para comprender mejor cómo se darán estas sesiones de terapia de la terapia cognitiva conductual, se da un ejemplo de un caso de estrés postraumático en víctimas de violencia de género, donde cada una de las sesiones tendrá un tiempo de 50 minutos en un despacho amplio, con luz natural, un ambiente controlado, que se lleva a cabo con las técnicas contra la ansiedad. Las sesiones se realizarán de forma quincenal, cada 15 días, contando con una duración de total de 6 meses. Para comprender mejor qué se da en las sesiones de la terapia cognitiva conductual, se realizarán sesiones, realmente se dan
3 sesiones de evaluación, 8 de tratamiento y 2 de terminación y seguimiento. Aclarando de nuevo que esto no es un número exacto de lo que sería la terapia cognitivo-puntual, dependería del caso o de las conclusiones. Dependiendo del problema, el paciente así, pues la terapia cognitivo-conductual tendrá un promedio de duración de 10 a 20 sesiones. En ese caso, el procedimiento de cada sesión sería en la parte de evaluación de tal manera que la evaluación psicológica que estará dentro de la recopilación de información sobre el paciente y sus posibles problemas, en la primera sesión se dará la acogida del paciente, donde se le evaluará la existencia de alguna sintomatología del TEP por medio de una entrevista semiestructurada. En la segunda sesión se dará una evaluación psicológica del TEP valorando las alteraciones comórbidas. De ser caso de confirmar el TEP, se evaluará el modelo de intervención y tratamiento mencionando al paciente los profesionales que puedan entrar en intervención con él. En la tercera sesión y última de la fase de evaluación, en este ejemplo, se da una devolución de resultados en la evaluación psicológica sobre su actitud conductual. De la misma manera, se da una psicoeducación sobre el trastorno de estrés postraumático y de lo que sería la depresión que se ve muy allegada al estrés postraumático. Estas mismas sesiones se plantean los objetivos y metas de intervención. Continuando la fase 2, tratamiento, en su procedimiento de sesiones, se dará una fase de tratamiento donde se emplearán diferentes técnicas de intervención, donde la cuarta sesión se promoverá la motivación para el cambio y el uso de técnicas de intervención vagal y respiración diafragma durante la sesión y como tarea para casa. Una cosa característica de la terapia cognitivo-conductual es la dejar tareas para casa para que el paciente sepa usar las mismas técnicas que aprende en el consultorio y las aplique en su vida cotidiana. La quinta sesión se planteará la integración del contexto social, si tiene influencia en el tratamiento de forma directa, donde la familia pueda modificar o alterar al paciente. Si es necesario, se le incluirá la terapia; si no es necesario, se la apartará. La sexta sesión es una vista del contexto social que considera que no será factor invasivo en la intervención del proceso terapéutico con el uso de diferentes técnicas de ambiente seguro y bajo supervisión. Se dará una exposición de imágenes, la cual se derivará como tarea para la casa. En la séptima sesión se devolverá la repetición de la exposición de imágenes de forma de forzar y corregir. Se repetirá la sexta sesión. En la octava sesión se da la exploración en vivo en un ambiente controlado y bajo la compañía del psicólogo ante las posibles alteraciones. La novena sesión se reforzará la exposición en vivo y se consignará como tarea a la casa. La décima sesión se dará la introducción a distorsiones cognitivas, donde se valorará la detección de la culpa, vergüenza, donde se asignará como tarea para la casa también. En la onceava sesión se dará el repaso de las distorsiones cognitivas. También se realizará una discusión cognitiva y una de la solución del problema también se asignará como tarea para la casa. En este sentido, el tratamiento psicológico cognitivo conductual puede ampliar técnicas y se pueden alargar en más sesiones. Entonces, esta fase de tratamiento puede alargarse hasta 10, hasta 12 sesiones, dependiendo del caso, cómo se vayan adquiriendo las técnicas que se vayan presentando. En la última fase de terminación y seguimiento, se utilizará el término de finalizar la intervención. En la 12ª sesión se da una discusión cognitiva de las pruebas realizadas de visión del procedimiento de solución del problema y dando una conclusión parcial de la terapia de forma no automática. En la tercera sesión se da una evaluación psicológica del estrés postraumático y de depresión para ver el mantenimiento de logros y reducción de riesgo de caídas. También se puede surgir sesiones de socialización en pacientes para sobrepensar el estado de ánimo y cómo estar llevando la vida cotidiana del paciente después de haber pasado el trastorno. Asimismo, la fase de tratamiento se verá aplicada a diversas técnicas dependiente del problema. El paciente, pues, la terapia cognitiva conductual tendrá un promedio de 10 a 20 sesiones y solo en casos de cronológicos puede alargarse muchísimo más. Muy bien, ahora sí vamos a proseguir con lo que sería la definición y procedimientos de las técnicas de intervención del enfoque cognitivo-conductual, donde vamos a iniciar con lo que sería la técnica de distribución, donde su definición sería encaminada a modificar los sesgos cognitivos relacionados con dimensiones de atribución del locus, de lo que sería el control interno y externo, estabilidad estable e inestable, y especialidad global o específico. En general, las personas que depresivas suelen hacer atribuciones internas estables y globales a las que explican sus errores o fracasos.
En el procedimiento de lo que sería la técnica, según Adam Ben, plantea la técnica de atribución en casos donde se compatible con diferentes tipos de problemas, que se involucran a personas que tiendan a mantener el locus de control rígido, poco realista o sesgado por las dificultades. Dando un ejemplo, es un problema para quien se convierte en la técnica de distribución el trastorno por estrés postraumático, dando un caso de lo que sería la caída de un avión o lo que sería el síndrome del superviviente, donde la persona tendrá un locus bien rígido, lo que va a pensar que al ser el único sobreviviente es culpa de él por la caída del avión, lo cual no es un pensamiento realista, sino sus niveles de interiores de inestable y lo que está especificando de manera más global van a estar muy equivocados, lo cual es algo que se debe que corregir por la técnica de distribución, darnos a entender la situación que está pasando, que realmente el avión no se cayó por su culpa, puede ser por muchos factores, y el mínimo factor sería su culpa. Continuando, va a ser la técnica de detección de pensamientos automáticos, donde su definición será el planteamiento de detección de pensamientos automáticos se da mediante un registro diario de pensamientos, cuyo objetivo es enseñarle al sujeto a identificar los pensamientos automáticos que surgen por su estado emocional, de tal manera que a diario tendrá su forma específica para el paciente, y estas técnicas de reacción propia del paciente, por lo tanto, se empleará en tareas para la casa, o sea, será algo característico del paciente en su casa. El procedimiento se da por mediante un registro del uso de una hoja de papel que se divide en 5 columnas que se deberá que llenar día a día. En la primera columna, el paciente deberá anotar la situación conflictiva. En la segunda columna, anotar lo que está pasando en su cabeza en ese momento. En la tercera columna, especificar qué emociones y el grado de intensidad que se sintieron. En la cuarta columna colocará una respuesta racional, el pensamiento automático y se valorará la racionalidad de dicha creencia. Y por último, en la quinta columna se gestarán los resultados por el terapeuta. Este registro diario del pensamiento se empleará en la terapia de hogar, siendo algo característico del paciente. En la siguiente técnica de distribución de responsabilidades, su definición será que la técnica que es del paciente cuando asume totalmente la culpa o la responsabilidad del evento automático o estresante. Mediante un análisis del evento se buscará echar de hechos que pongan en duda la culpabilidad del paciente. También se denomina el pastel de responsabilidades. En lo que sería el procedimiento de la técnica, solo se empleará cuando el paciente asuma la culpa o de la responsabilidad del evento automático. Mediante un análisis del evento también se podrá dar un pastel de responsabilidades, la técnica de distribución, la cual mediante una lista de posibles causas de la situación que ha provocado el malestar, incluida su parte de culpa, a la finalidad del paciente, luego para debatir el conjunto. Dando un ejemplo, sería en el caso de una violación, donde la víctima se sienta realmente culpable de todo lo que le ha pasado, al 100%, diciendo, no, es mi culpa por ser la mujer, es mi culpa por estar ahí, es todo mi culpa, el violador solo estuvo ahí. No, sino el violador tuvo un 70% de culpa porque él fue el agresor, el que violó los derechos humanos de la chica y la que le infligió un daño emocional a ella. Entonces, la culpa mayoritaria sería del violador. Para no siempre focalizar entre dos personas, es bueno tener varias opciones de culpa. Entonces, la tercera sería la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque no es un ambiente seguro, no hay la suficiente policía, seguridad que hayan evitado el hecho, no es un ambiente propiciado para que no nazcan criminales, por algo nacen violadores, quizás la sociedad tuvo un 20% de culpa por no ser una apta sociedad. Y un 10 de culpa a la persona en sí, a la víctima, porque no siempre se le puede quitar toda la culpa, se le debe quedar un tantito para que sepa que realmente está en un pastel donde la mínima culpa es suya, quizás porque no está en el mejor callejón, no debería que andar sola, tuvo que ir con más precaución y demás. En la última técnica se da role play, donde su definición es la aplicación de una técnica de presentación de atención a los pensamientos automáticos del paciente. Se suele llevar a cabo durante las sesiones mediante un ensayo de conductas o modelo de terapéutico. Se trata de realizar una técnica de experimentación en las cuales se comprobará y refutará las hipótesis de planteamiento relacionado con creencias de acciones o intervención determinadas.
En lo que sería su procedimiento consistiría en presentar o actuar o dramatizar situaciones conflictivas con la finalidad de despersonalizar o que de esta manera se pueda analizar y discutir el juego de roles y utilizar detecciones de distorsiones y errores y confusiones de comprensión de la información. Además de provocar un análisis y comprensión de la situación crítica. El objetivo de la técnica es ayudar al paciente a modificar la conducta de inadecuadas a través del desarrollo de habilidades de interpersonales afectivas. El paciente se encontrará en un ambiente de seguridad donde será el lugar de la terapia y se le presentarán situaciones en donde su mente piensa que todo va a salir mal, pero realmente en la actuación no va a salir mal, entonces va a empezar a cuestionar y va a empezar a capacitar. Continuando, veremos la última técnica, que es la técnica de afrontamiento. Un segundo, voy a tomar agua. Además de las anteriores dichas, se utiliza mucho esta técnica conductual según el trastorno objetivo de tratamiento, siempre con el objetivo de modificar el pensamiento disfuncional. Su procedimiento sería la afrontación cognitiva en un intento de contar significado al suceso y valorar de manera que el resultado sea al menos desagradable. El problema del afrontamiento conductual se dirige al afrontamiento de la realidad o manejo de sus consecuencias. Es, por darlo de forma simplificada, es afrontar lo que realmente te pasó y saber qué consecuencias tendrán en tu futuro y saber cómo controlarlas. Darle esas pautas a lo que sería el paciente. Vamos a dar, por último, el conceptos fundamentales del enfoque cognitivo-conductual. De tal manera, se da un ejemplo utilizando los 5 constructos con los conceptos fundamentales del enfoque cognitivo-conductual, los cuales son la visión negativa de sí mismo, visión negativa sus experiencias pasadas, de sus experiencias, visión negativa del futuro, distorsiones cognitivas y pensamiento dicotómico. Continuando con la siguiente diapositiva, veremos el ejemplo, siendo un ejemplo el planteamiento de un caso de TEP, el cual se podemos ocasionar por la muerte repentina de un familiar a causa indirecta del paciente, donde el paciente se sentirá devastado por la muerte del familiar y aún peor siendo de forma indirecta causante de la muerte del familiar. Puede ser no llevarla al médico, no pagar el mejor hospital, no haber tenido una buena relación, no haber tenido los recursos suficientes en ese momento, ocasionando que el trastorno de TEP lo altere en sus pensamientos, dando una visión negativa de sí mismo, con autocríticas destructivas, considerándose un inútil o un perdedor que no podrá hacer nada al respecto de sí mismo. Del mismo modo, tener una visión negativa de sus experiencias al pensar que si hubiese hecho algo diferente en su pasado, hubiese cambiado su presente o evitar tal tragedia. De tal manera, el caso del TEP se verá agravado y va surgiendo alteraciones cosmórbidas subyacentes del TEP. Con la depresión se dará una visión negativa de su futuro al pensar que el yo, es un inútil, sin futuro, no se considera nada, porque es un inútil, mucho peor, por lo tal, dejar de ambicionar o plantearse metas al ser inalcanzables, teniendo sesgos sistemáticos del pensamiento al plantearse situaciones que fracasará o situaciones que se verá humillado siendo a causa de las distorsiones cognitivas de su estado depresivo, de tal manera que todo tipo de dispuesto o acción que tenga, es decir, el paciente sobre su vida del proceso sea un pensamiento dicotómico, al no pillar puntos intermedios y siempre llegar a lo malo lo que le va a pasar a él siempre va a ser malo porque la vida lo trata mal y no va a poder responder ante la vida. Muy bien, con esto acabaría mi socialización. Muchas gracias por la atención.